Encontramos entonces tres visiones en este panel, tres modelos, tres abordajes, pero que comparten algunas constancias que quiero que sean un poco la guía de nuestro conversatorio. La primera de ellas es el tema del contenido. Cada uno de ustedes enfatizó en los retos y desafíos del futuro de la prensa escrita en cuanto a contenido y su papel central. Jeremy, hablabas que hay una preocupación mayor para la botella que para el vino, para la plataforma que para el tren. ¿Cuál es el secreto o cuáles son los diferentes tipos de vinos o de cepas que está produciendo el viñedo de The Wick? By the Wick Vineyard. Well, I think there is. Yo creo we've had que hemos tenido un par de intentos que nos han tratado de invitarnos, similar al Guardian. Lanzaron algo llamado El Editor, que es construido alrededor del formato de The Wick por tamaño y la introducción a las principales historias y las opiniones de la semana y piezas más largas que les falta todo esto. El punto es que no lo hicieron tan bien y no tuvieron una idea de qué era lo que, de nuevo, yo pienso que lo clave aquí es ser distintivo. Si algo es imposible de obtener en algún otro lado y deseable, entonces usted va a ser la persona que debe conseguirlo. Es difícil pensar en un periódico de una posición más difícil, porque Parimas es un buen ejemplo de algo que si no muestra la imagen única en la vida, por lo menos es el líder en su campo. Si quiere tener las fotos del día con un buen texto, no iría a ningún otro lado. Ya es distintivo en sí, y Olivier se asegura que su equipo mantenga los estándares. Así es, lo difícil. Yo puedo verlo. Nosotros tendríamos que trabajar la dificultad con más adelante, pero con las partes de noticias que la gente prefiere, aún si les encanta leerlo en ambos medios. Usted no recoge dinero de uno de estos medios. ¿Cómo se saca el dinero de los medios si es igual o más atractivo tenerlo en línea? Es la pregunta. Gracias, Olivier. En temas de contenido, hay dos componentes que quisiera destacar de la presentación suya. La primera tiene que ver con el llamado a tener la lucha en los kioscos, en los puestos de venta. Una lucha que entiendo tiene mucho que ver con el componente fotográfico y de arte que tiene la revista. Pero al mismo tiempo, al final de la presentación, resalta la idea de utilizar diferentes plataformas, libros electrónicos, complacer, digamos, los diferentes gustos, el gusto de los consumidores que quieren glamour, de los lectores que quieren noticia, chiva, preocupación internacional. ¿Cómo combinar ese tipo de audiencias y cómo combinar ese tipo de productos bajo una misma marca? I think, first of all, it's very important to bring the journalist on board. That's their work. You have to make sure that they will deliver the work. We feel very comfortable with different formats. I think con diferentes formatos. Lo que deberíamos aprender de las revoluciones digitales es que la capacidad que deberíamos tener, la habilidad que deberíamos tener de presentar las noticias e historias en diferentes formatos. El periodismo de largo formato es interesante, es importante para nosotros. Lo que estamos compitiendo es con el tiempo de la gente y queremos asegurarnos de que somos partes del tiempo personal de la persona. Cuando usted ve a la gente en las calles o en Europa, ellos les van a decir que las noticias en el computador, en el iPhone o en el celular, ellos están asociados con trabajos, con el tiempo diario, cosas que no son personales. Cuando usted logra traer la historia al lector durante el tiempo personal, en la noche o en el fin de semana, esto es muy importante porque estás capturando la atención. Yo pienso que hay historias que se publican porque complacen a las personas
hay historias que se publican porque hay que publicarlas y hay que investigar la verdad. La mezcla es muy importante y lo que es complicado, yo pienso, lo que es muy importante hoy de lo que estamos diciendo es que con Internet tenemos la tendencia de que los lectores vayan a los sitios que los satisfagan a ellos. Ellos no van a sitios que les dan las mismas ideas, que no discuten sus ideas. Y nosotros, en nuestra marca, nosotros podemos desafiar a los lectores, porque muchas veces en la revista los lectores están de acuerdo con lo que está escrito, pero por otro lado serían desafiados por opiniones que tal vez no estén de acuerdo. Esa es parte, yo pienso, de nuestro trabajo, es poder desafiar a los lectores y traer otras historias y otras opiniones de que no son solamente en la mente. Gracias. El tercer elemento común de las tres intervenciones se presentó en la necesidad de contar historias. En ese elemento de las historias se encontraba una pieza crucial en el futuro del periodismo. Desde la perspectiva del periodismo colombiano, Roberto, ¿qué estamos haciendo bien y mal en cuanto a contar historias? ¿Cuáles son los retos en ese escenario difícil del futuro o en ese escenario un poco más optimista que tú describes, los retos en cuanto a hacer el periodismo, contar las historias? Yo creo que lo estamos haciendo bien. Es muy difícil contestar tajantemente esa pregunta. Yo creo que va a haber un peso mucho mayor sobre la responsabilidad de la labor investigativa en las salas de redacción como parte de la actitud social del periodismo frente a la sociedad. Es decir, ya se está viendo esa tendencia y esa tendencia se está viendo también muy bien en Colombia. Yo creo que para entretener lectores, como diría Felipe López, la crónica está un poco abandonada y es un género muy importante porque es una relación muy cálida y visual en el periodismo colombiano y yo creo que sigue siendo muy fuerte. Yo he hecho ensayos en el periódico impreso de publicar crónicas antiquísimas de los años 50 y esas notas aparecen en su momento como las más leídas en el .com. Ahí hay algo del hecho de la utilización de la palabra que es muy importante. Lo más importante de todo, yo creo, es uno saber con quién se está comunicando. Es muy importante, es distinto, por supuesto, se cae de su peso comunicarse a través de Twitter, en el periódico, de redes sociales, que tiene todo un sistema, que escribir una larga crónica en el periódico impreso. Yo creo que hay que hacer mucho énfasis en los diferentes géneros permanentemente, pensar que no son unos lectores únicos, sobre todo que los lectores no son periodistas, que es uno de nuestros errores principales, y tratar siempre de entender a los lectores. Yo tengo la clarísima sensación de que los lectores colombianos están cambiando a unas velocidades grandísimas y creo que aparte de contar bien las historias y utilizar los géneros como se debe, es muy importante tratar de hacer un perfil de ese nuevo lector. Gracias, Roberto. No solo nos siguen en este panel, nos siguen en este foro, en esta jornada de reflexión sobre el periodismo, el poder y su futuro, las personas que se encuentran en este auditorio, sino también en el streaming de semana.com y también en numerosas cuentas de Twitter, en las distintas audiencias virtuales que nos están acompañando en estos momentos. Muchas de esas personas son futuros periodistas, jóvenes que están entrando a este mundo profesional del periodismo y la comunicación en este momento de crisis y con estos desafíos que acabamos de describir en este panel. Yo quisiera hacer una pregunta colectiva antes de dar paso a las preguntas del auditorio a cada uno de los conferencistas. ¿Qué le dirían, luego que ustedes han descrito este reto y este desafío, qué le dirían a esas personas que en estos momentos nos están viendo en el streaming, nos están leyendo en esos twitters y nos están escuchando en la audiencia virtual? La nueva generación de lectores, pero también la nueva generación de periodistas. Jeremy. Sorry, I didn't quite get the question. What would I say to them? ¿Qué les diría a ellos?
Dado ese escenario que se describe en tu presentación, ¿qué le dirías a esa nueva generación de lectores y también de periodistas en potencia? Well, I guess yo creo, I would say, or want the teachers to say, haría que los don't be profesores too dijeran, seduced no by the estén soundbite seducidos por and the instantaneous la gratification gratificación culture. I mean, it's instantánea, por la interesting cultura that de the very gratificación phenomenon of the instantánea. news Es itself interesante que el fenómeno de las is noticias something that mismas we es have all algo been que taught nos is the mark se nos of ha an intelligent and enseñado, es la educated person, that you marca really de la have to, educación y as de la I was inteligencia told, de la keep persona. up with the news. Hay que But estar al día en las it's noticias, se ha observable, dicho. even within my Pero own aún family, dentro de mi propia that familia, yo assumption observo que that you la do actually read the suposición que news de every hecho leemos morning las and noticias todas keep up las to date mañanas y estar al is día actually es rather de hecho attenuated. ha There sido isn't atenuada. No my es two older sons who are mis very clever hijos boys, but mayores they son muy don't. inteligentes, pero They're ellos not no really consumers of normalmente no, news. no son So, consumidores de in noticias. answer to your question, I just Para I'd say responder that su pregunta, yo my diría que answer to the mi respuesta wider public that you al invoked is to say público keep up that interest mantengan and ese interés y look at the vean news in las noticias all forms. Don't en todas las privilege one formas, en platform todos los or another, formatos, but just en una remember plataforma u otra, it's pero more fun in recuerden, print. es más divertido impreso. No, I think Yo tweets are pienso fun, but que los essays tweets or articles son, or los pieces trinos you son remember. divertidos, pero son there is an difíciles de exercise that recordar. we do every Un 3 or 4 ejercicio que months hacemos is cada 3 o what are 4 the meses stories es we remember ¿cuáles from son las historias from que the previous recordamos 4 months? de What are the los stories that you keep in 4 mind? meses And that's the anteriores? key. ¿Cuál es I la think there is an historia que element of ustedes tienen? Hay generational un element. elemento generacional. Obviously, Obviamente, the social networks, las redes sociales, Internet, han definido una manera de comunicación y tenemos que estar de acuerdo con esto. Pues, hace un periodista de 28 años cubriendo una historia tiene que asegurar que el momento en que él vuelva y escriba su artículo y sea publicada, él va a hacer un trino de la historia y va a hacer un video en el lugar y va a tener un artículo en Internet. Y todo esto es muy natural. Nosotros deberíamos tener presente que estamos en un periodo transicional. Todo lo de lo que estamos hablando en 6 años va a ser natural. Los puentes entre las plataformas son muy, yo pienso, fáciles de cruzar. Lo principal es el contenido. La semana pasada nosotros condujimos una investigación en Marsella donde hubo 28 asesinatos en 12 meses. No es grande de acuerdo a los estándares mexicanos, pero para Francia es demasiado. Y pudimos entrar a una ciudad en donde en el proyecto y estuvimos allá y después de 2 semanas ellos pudieron estar en contacto y hablar con los malos de las pandillas y los que estaban vendiendo armas. Y la historia fue muy buena y fue hecha por una niña de 28 años y ella escribió un artículo terrífico impreso y ella pudo, de la manera como se usan nuevos medios de periodismo y de comunicación, hacer esta historia en Facebook, en Twitter y en Internet. Y eso está bien, eso es una muy buena forma móvil, pero nosotros estas cosas se van a volver naturales, yo pienso. Yo les diría lo mismo que Olivier y que Lorenz. No, queda un poquito uno como cura en púlpito. Yo creo que al final lo único importante es la credibilidad. Y resulta que la credibilidad como concepto está alimentado por una cantidad de consideraciones de carácter ético que son prácticamente obvios del oficio en términos de los géneros periodísticos a los que yo les doy una importancia muy grande. Y yo alertaría un poquito sobre algo que me parece que se ha sobredimensionado y es el carácter universal de los mensajes a través de las redes sociales. Yo creo que los jóvenes periodistas se confunden un poco en el sentido de que como la red es tan amplia, el mensaje llega así de ampliamente y yo veo con muchísima frecuencia que hay una distorsión del tamaño del espacio que se cree que determinado tipo de información está cubriendo. Los seguidores de Twitter de una persona pues son una enormidad comparado con lo que puede ser un discurso en una plaza pública, pero como efecto real de transmisión de un mensaje
me parece que sigue siendo todavía muy fragmentario y muy precario. Entonces, un consejo sería no estar conectado, no quiere decir tener la posibilidad de estar conectado, no quiere decir que todo el mundo esté conectado. Gracias, Roberto. Olivier, uno de los asistentes dice que siente un giro de Paris Match en los últimos años de ciertos temas de reportajes de impacto, imágenes, y menciona imágenes de la tragedia de Armero en Colombia, hacia unos temas, un giro de esos temas, hacia unos temas más de historias humanas. Y se pregunta si ese cambio obedece a las transformaciones que los medios impresos deben tener para competir en el mundo digital. The story is about. I don't understand the question. No entiendo la pregunta exactamente. Una de las asistentes se pregunta que Paris Match ha tenido un cambio, un giro en los últimos años de ciertas historias de un impacto, digamos, más político a un contenido mucho mayor de historias más humanas. ¿Tiene algo que ver eso con la estrategia de sobrevivir en el mundo digital? No veo que Paris Match haya cambiado mucho. Tal vez sea porque yo he estado por 28 años, es difícil ver el cambio cuando estás dentro. Yo pienso que la manera que nosotros mantenemos cubriendo la misma mezcla dependiendo de la semana, y la mezcla es clave. Entonces nosotros somos los mismos, tenemos política, investigación, la misma. Celebridades, también tenemos reportajes, la historia. Entonces no veo la mezcla para competir en la edad del Internet, la edad digital. La mezcla no cambia. Lo que es importante es la credibilidad de la historia. Y muchas veces durante la semana yo le pregunto al sitio web, ¿estás seguro que quieres publicar esta historia? Se han revisado 2 veces. Tienen el mismo periodista que está cubriendo. Tenemos los mismos estándares de periodismo que tenemos, y los estándares son los mismos para todas las plataformas. Entonces, qué pena, pero no veo desde mi perspectiva, desde la sala de redacción, cambios mayores en el pasado. Estamos buscando lectores que queremos ser diferentes de lo que ustedes ven en las noticias en televisión por la tarde. Y este es un cambio principal. Entonces estamos viendo historias. Ahora lo que estamos viendo es difícil, más y más difícil asegurar historias debido al Internet, de la manera como funciona la comunicación hoy en día, y la mezcla que tenemos al final de la semana va a tiene que pasar estos exámenes. Y es exclusivo. ¿Estás seguro que no es lo que estamos viendo en la televisión el jueves en la noche? Jeremy, las cifras que se presentan para The Week frente a aumentos de circulación, aumentos de lecturabilidad en online, son importantes, y el asistente se pregunta si eso se debe a que se ha cambiado el precio en sus revistas, qué efecto ha tenido, aumenta la circulación, el tema de aumentar o de bajar el precio de las revistas. ¿Cuál es la reacción que ha tenido en ese movimiento de precios en Gran Bretaña, y especialmente si ha pasado en The Week? Yes, I think it's only possible to answer that question individually. I mean, The Week has such a strong core of readers that actually they don't seem to be particularly price sensitive. And my view anyway is that probably press and magazines are going to get more expensive as we move away from reliance on advertising. I think there will be, and we can already see this with respect to the Financial Times and The Economist. There is definitely the revenues are coming more and more from other sources than advertising, which I think is an inevitable consequence of the fact that however distinctive, and we all agree that's a very laudable goal, however distinctive you make your pieces, there is always going to be a point when news is at least as good online as it is in print. And as I keep on saying, you then do have an economic problem if the advertising revenues you can secure for that news online
are not forthcoming. Si so, no se logra it's ingresos an interesting por publicidad question, en and I línea, think the pues va a prices tener un of the problema. news Y yo creo que el is precio de going la, to change. de la I noticia suspect va that there will a cambiar. always be Yo creo que a core siempre va a haber un of núcleo intelligent, dedicated de newshounds, but we may find, lectores or us inteligentes y dedicados, newshounds, whether pero we're producing or yo creo que consuming the vamos news, a that ver unfortunately si the estamos cover price consumiendo, of the produciendo la product noticia, que el is precio rather del more producto than it has been hitherto, va a because the subir, great advertising porque subsidy el subsidio is de la inevitably publicidad diminishing. inevitablemente está en Muchas gracias, Jeremy. disminución. Y con esta Thank you very much, intervención and with this presentation- damos por concluido este panel del futuro de los medios impresos. Nos vamos con unos escenarios optimistas, pero al mismo tiempo con unos desafíos que van a implicar transformaciones en los diferentes aspectos de las publicaciones impresas, en sus audiencias, en sus contenidos, en la calidad de su periodismo y en su modelo de negocios. Muchas gracias por acompañarnos y creo que van a hacer algunos anuncios sobre la jornada de la tarde.